Bienvenidos todos los hermanos. Ya estamos entonces en el segundo libro de Samuel. Capítulo 2, 3 y 4 serán los capítulos que hoy iremos entonces a leer y a conocer un poco más sobre la vida de este gran siervo de Dios, como fue el rey David. Bueno, mis amados, vamos entonces a iniciar ya con el capítulo 2 de Segunda de Samuel. Y nuestra hermana Lixi Espinosa estará entonces dando lectura a este libro de la palabra de Dios. Seguimos en los libros históricos. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. Y David tornó a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo. Y llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl, en haberle dado sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues que muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Mas Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, e hízolo pasar al real, y alzólo por rey sobre Galaad, y sobre Jesús, sobre Jezreel, sobre Efraín y sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Sola la casa de Judá seguía a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Y Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y encontráronlos junto al estanque de Gabaón. Y como se juntaron, paráronse los unos de la una parte del estanque y los otros de la otra. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los mancebos y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron, y en número de 12 pasaron de Benjamín de la parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su compañero, y metióle su espada por el costado, yendo así a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Asurim, el cual está en Gabaón. Y hubo aquel día una batalla muy recia, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos de los siervos de David. Y estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab y Abisai y Asael. Este Asael era suelto de pies como un corzo del campo, el cual Asael siguió a Abner yendo tras de él, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Y Abner miró atrás y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y agárrate a alguno de los mancebos. Toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner tornó a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque te heriré, derribándote en tierra. Y después, ¿cómo levantaré mi rostro a tu hermano Joab?
Y no queriendo él irse, hiriólo a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y salió de la lanza por las espaldas, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar, donde Asael había caído y estaba muerto, se paraban. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y pusóseles el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y juntáronse los hijos de Benjamín en un escuadrón con Abner, y paráronse en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo le sigue amargura? ¿Hasta cuándo no has de decir al pueblo que se vuelvan de seguir a sus hermanos? Y Joab respondió: Vive Dios, que si no hubieras hablado, ya desde esta mañana el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no siguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por la campiña toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Y Joab también volvió de seguir a Abner. Y juntando todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner 360 hombres que murieron. Tomaron luego a Asael y sepultáronlo en el sepulcro de su padre en Betlehem. Y caminaron toda aquella noche, Joab y los suyos, y amanecióles en Hebrón. Bueno, escuchamos el capítulo 2 de Segunda de Samuel y nos damos cuenta en este capítulo ya cómo las cosas van tomando su rumbo. Sin embargo, nos damos cuenta que David en todo momento consultaba a Jehová. David tenía una dependencia muy elevada hacia Dios, porque una vez que descubren pues la situación en que queda el reinado de Saúl, fallece, él decide subir a Judá, pero él consulta al Señor y Jehová le dice: sube. Pero es un poco más, él está tan apegado a Dios que le dice: pero ¿a dónde voy a subir? ¿A qué ciudad de Judá? Y él le dice: a Hebrón. Y entonces David subió allí, él con sus 2 mujeres y también con todos los hombres que le acompañaban, pues recordemos que habían 600 hombres que estaban a la disposición de él. Y cada hombre, pues cada hombre que estaba allí, ellos tenían sus familias, tenían sus mujeres, tenían sus hijos, y moraron todos allí junto a David en la ciudad de Hebrón. Y los hombres de Judá ungieron a David por rey sobre la casa de Judá y le dieron aviso a David diciendo: mira, ¿tú sabes qué? Los de Jabes de Galaad, ellos fueron los que sepultaron a Saúl. Y cuando David escuchó esto, entonces envió mensajeros a estos hermanos, a estas personas, y le dijeron, y les comunicó diciendo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta gran misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole así sepultura. Ahora pues Jehová haga con ustedes misericordia y verdad, y yo también voy a hacer bien a ustedes por lo que han hecho. Quizás a ojos de muchos pues resultaba un poco extraño ver cómo Saúl, después de haber perseguido tan ferozmente a David y haberle hecho mucho daño, David en todo momento de su vida procuró siempre el bien de su majestad. Y cuando se le da esta noticia, quizás muchos dirían que acometería cualquier cosa contra los de Jabes. Sin embargo, él honró
a los ciudadanos de esta ciudad por haberle hecho este bien a su monarca. Y no solamente profirió sobre ellos bendición, sino también se comprometió en hacerles bien por este gesto de amor, por este gesto de podemos decir, de dignificar a su rey. Y esto es visto con buenos ojos, porque se echa de ver el corazón noble que tenía este valiente guerrero como lo fue David. Y los instó a que se esforzasen para que fueran muy valientes, pues ya muerto Saúl, los de la casa de Judá pues lo habían ungido como rey. En Hebrón estuvo David, como nos dice la palabra de Dios, 7 años y medio allí en esa porción de la tierra de Judá, y gobernó sobre Judá. Pero, ¿qué pasaba con las demás tribus? Vamos a ver qué pasó con las demás tribus. Isboset, que es hijo de Saúl, es hecho rey de Israel por Abner, el general del ejército de Saúl. Recordemos que Abner también era sobrino de Saúl. Y entonces él tomó a Isboset, al hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad. Fíjense la diferencia, ¿verdad? Viene Abner y lo toma y lo monta en el trono, lo coloca como el sucesor de su padre, y lo coloca allí sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Es decir, lo colocó como un monarca en el resto de la tierra que ocupaba Israel. Y de 40 años contaba Isboset, el hijo de Saúl, cuando él comenzó a reinar sobre Israel, y nos dice la palabra de Dios que solamente 2 años reinó. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Sin embargo, cuando nosotros tomamos la lista de los reyes de Israel, porque aquí está Israel completo, las 12 tribus están acá, no se toma en cuenta a Isboset como rey de Israel. Se comienza y se nombra, 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David, 40 años reinó Salomón. Fíjense que allí cuando hacemos las divisiones o compartimos los periodos de reinado, aquí no aparece Isboset. ¿Por qué? Bueno, porque no fue un rey que estaba direccionado con la provisión de Dios. Es decir, él no estaba en la voluntad de Dios, él no aparece ubicado por la mano de Dios allí en ese poder. Y dice que el número de días, pues, que nos detalla la palabra de Dios que estuvo David allí en Hebrón, fueron 7 años y medio. Y allí entonces entra la guerra entre Israel y Judá. Estaba el bando de los que seguían a David y tenían la certeza de que Dios había dejado a David como el sucesor, y durante los años que estuvo sufriendo la persecución por mano de Saúl, Jehová lo fue perfilando, lo fue preparando. Y nos dice la palabra que Abner salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y entonces Joab era el general del ejército de David y Abner era el general que comandaba el ejército de Saúl. Y resulta que ellos salieron a encontrarse para enfrentarse junto al estanque de Gabaón, y ellos se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Empieza entonces esta adversidad, esta disputa, y Abner contra Joab, es decir, general del ejército de Saúl contra general del ejército de David. Abner le dice a Joab: mira, levántate ahora, los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab le respondió, y se levantó, y se levantaron y pasaron el número de 12 guerreros de parte de David y 12 guerreros de parte de la banda o del ejército de Saúl. Y cada uno de ellos echó mano de la cabeza de su adversario. Qué terrible, ¿verdad?
Qué escenario tan sangriento. Cada uno metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a uno. Cada uno, imagínense, uno contra uno. Eran 12 que estaban dirigidos por Abner y 12 que estaban dirigidos por Joab. Y esta guerra se abre de esta manera. De estos 12, pues mueren. De tal manera que este lugar fue llamado el Cat Azurim, que está en Gabaón. Y este lugar fue escenario de una triste, de una escena sangrienta donde hermanos, porque estamos hablando que son del mismo país de Israel, se matan de una manera inescrupulosa. Y la batalla fue tan reñida, nos describe la palabra de Dios, fue tan reñida que entre Abner y los hijos de Israel, que fueron vencidos por los siervos de David. Miren lo triste, lo que es muchas veces la soberbia de una persona. Abner, general del ejército de Saúl, no estaba dispuesto a ser doblegado y sucedido por el ejército de David, y entonces a él le favoreció colocar al hijo de Saúl en el poder para él seguir al mando. Y fue triste porque hubo una riña tan dura entre estos bandos que fueron vencidos los que componían el ejército de Saúl. Y allí estaban los 3 hijos de Sarbia, que es Joab, Abisai y Asael. Recordemos que Sarbia es hermana de David, es decir, Joab, Abisai y Asael pasaban a ser entonces sobrinos, porque Sarbia era hermana de David, pasaron a ser sobrinos de David. Pero nos dice la palabra de Dios que Asael, este joven, era ligero de pies. Miren cómo nos describe la palabra, que él era como una gacela del campo. Era muy diestro, él aparece en la lista de los valientes de David. Y él siguió tras Abner. Una vez que es derrotado Abner con sus hombres, Asael se pega hacia Abner sin apartarse de él ni a derecha ni a izquierda. Y cuando Abner mira hacia atrás y le dije, ¿no eres tú Asael? Y él le dijo, sí. Y Abner le dice, mira, apártate o a la derecha o a la izquierda. Y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti tus despojos, pero Asael no quiso apartarse de él. Es decir, Asael montó una persecución sobre Abner, y esta persecución y esta actitud le costó la vida, porque Abner le volvió a decir, mira, apártate de en pos de mí, ¿por qué voy a herirte hasta derribarte? ¿Y cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Por respeto a Joab, que es el general del ejército de David, él estaba pidiéndole a Asael que se apartara del camino, que lo dejara tranquilo, y él no lo hizo así. Él persistió a tal punto que Abner llegó y le lanzó en la quinta costilla una lanza a este joven, y la lanza, nos detalla la palabra de Dios, que le salió por la espalda, y allí cayó Asael y murió en el acto, en el mismo sitio. ¿Qué manera? Aquí nosotros podemos ver detalles de esta época en que David está al mando, entre las guerras que sucedieron, y de verdad que hay detalles bastante tristes, bastante que lamentar. Quizás la inexperiencia, la terquedad de Asael le quería hacer pasar algún susto o algo a Abner, o meterle un poquito de presión. ¿Quién sabe por qué razón decidió perseguir a Abner? A tal punto que Abner le aconsejó en 2 oportunidades que se apartara y que lo dejara tranquilo. Y él no hizo caso, no, la falta de experiencia quizás. Y ese encuentro terminó con esta trágica muerte. Abner entonces levanta su lanza y se la arroja a Asael, y ésta
le sale por la espalda y allí muere entonces. Y Joab y Abisai, que eran hermanos de Asael, siguieron a Abner. Y cuando se puso el sol, llegaron allí al collado de Amma, que estaba delante de Gía, allí junto al camino del desierto de Gabaón. Y ellos se juntaron todos los hijos de Benjamín allí detrás de Abner y formaron un solo ejército y se colocaron, hicieron un alto en la cumbre del collado. Y sucede entonces que Abner le dio voces a Joab y le dijo: mira, consumirás la espada perpetuamente. O sea, ¿hasta cuándo vas a estar con esto? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y respondió Joab, le dijo: mira, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Aquí se está viendo la situación en que el ejército de Saúl está siendo vencido por los hombres de David. Y pues Joab, seguro de que Dios le ha dado la oportunidad a David para reinar sobre todo el pueblo, él cuenta con la dirección de Dios. Joab sabe que ellos van a fortalecerse cada vez más porque él está confiado de que David ha sido el ungido y el elegido por Dios. Sin embargo, estas guerras causaron grandes pérdidas del lado del ejército de Saúl. Fueron pocos los que murieron del lado de los que estaban con David, y vamos a ver cuántos fueron los que murieron. Dice, Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo, y entonces desistieron de perseguir a los hijos de Israel, al resto de las 11 tribus que estaban siendo gobernadas por Isboset. Y Abner y los suyos caminaron toda aquella noche, cruzaron el Jordán y llegaron a Mahanaim, y Joab también volvió de perseguir a Abner. Y juntaron entonces ellos todo el pueblo y se dieron cuenta que faltaban 19 hombres de los que habían salido a enfrentarse en contra de Joab, en contra de Abner. Cuando ellos contaron, se dieron cuenta que faltaban 19 más Asael. Esto fue la pérdida que tuvieron ellos. Sin embargo, había una pérdida de 360 hombres de parte del ejército de Abner. Miren la diferencia. 20 de los que habían ido a acompañar a Joab para enfrentarse contra Abner, y 360 murieron del lado que están siendo conducidos o cuyo general es Abner. Miren estas muertes innecesarias. Podemos decir que muertes innecesarias. Tomaron entonces ellos a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de Belén. Allí pues sabemos que ellos son de la tribu de Judá, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Llegaron entonces allí en Hebrón. Así sucede entonces cuando está la terquedad, cuando no hay esa sumisión, y realmente podemos ver que Abner era un hombre bastante temperamental. Nos vamos a dar cuenta por qué. Vamos a seguir avanzando entonces hacia el capítulo 3 de Segunda de Samuel. Escuchemos. Capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, mas David se iba fortificando y la casa de Saúl iba en disminución. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam Jezreelita, su segundo Chileab de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmelo. El tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto Adonías, hijo de Jaquín. El quinto Zacarías, hijo de Abital. El sexto
Jitream de Egla, mujer de David. Estos nacieron a David en Hebrón. Y como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había Saúl tenido una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué has entrado a la concubina de mi padre? Y enojóse Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perros respecto de Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con tus amigos, y no te he entregado en las manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y así le añada: si como ha jurado Jehová a David, no hiciere yo así con él. Y trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Y envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿cuya es la tierra? Y que le dijesen: haz alianza conmigo, y aquí que mi mano será contigo para volver a ti a todo Israel. Y David dijo: bien, yo haré contigo alianza, mas una cosa te pido, y es que no me vengas a ver sin que primero traigas a Michal, la hija de Saúl, cuando vinieres a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme a mi mujer Michal, la cual yo desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y quitóla a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y díjole a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: ayer y antes procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Y habló también Abner a los de Benjamín. Y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo el parecer de los de Israel y de toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David de Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: no me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo alianza, y tú reines como deseas. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y he aquí los siervos de David y Joab que venían del campo, y traían consigo gran presa. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, que ya lo había él despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab, todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y díjole: ¿qué has hecho? Y aquí habíase venido Abner a ti. ¿Por qué pues lo dejaste que se fuese? Mas, ¿sabes tú que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte y a saber tu salida y tu entrada, y por entender todo lo que tú haces? Y saliéndose Joab con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le volvieron desde el pozo de Sira, sin saberlo David. Y como Abner volvió a Hebrón, apartólo Joab al medio de la puerta, hablando con él blandamente, y allí le hirió por la 5ª costilla, a causa de la muerte de Asael su hermano, y murió. Cuando David supo después esto, dijo: limpio estoy yo y mi reino, por Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a cuchillo, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había muerto a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: romped vuestros vestidos y ceñíos de sacos y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba
detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su rostro, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿murió Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Y como todo el pueblo viniese a dar de comer pan a David, siendo aún de día, David juró diciendo: así me haga Dios y así me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan u otra cualquier cosa. Súpelo así todo el pueblo, y plugo a sus ojos, porque todo lo que el rey hacía parecía bien en ojos de todo el pueblo. Y todo el pueblo, todo Israel, entendieron aquel día que no había venido el rey que Abner hijo de Ner muriese. Y el rey dijo a sus siervos: ¿no sabéis que han caído hoy en Israel un príncipe y grande? Que yo ahora aún soy tierno rey ungido, y estos hombres, los hijos de Sarbia, muy duros me son. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su malicia. Le pasaron situaciones difíciles a David, ¿verdad? Con cuántas cosas tocó lidiar. Situaciones de afuera a sus enemigos externos, pero también tuvo bastante contradicción con el personal que le rodeaba. Y nos revela la palabra de Dios, pues, que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero aquí está entonces la gracia de Dios, quien fortalecía a David, iba aumentando en gracia. Y la casa de Saúl pues se iba debilitando. Y uno dirá, ¿verdad que es para preguntarse, pero ¿por qué si ya Saúl había muerto y David era bien conocido por todo el pueblo de Israel a través de sus hazañas, su valentía, su lealtad hacia Saúl? Pues en oportunidades él tuvo para quitarle la vida a Saúl y el pueblo conocía la persecución del cual era víctima David. ¿Y por qué, verdad? Una vez que muere Saúl, pues para que todo llegara nuevamente en orden, pues ya David había sido ungido por el profeta Samuel y muchos conocían ya el testimonio de este guerrero. Sin embargo, no le fue fácil. Miren, esto no es que murió Saúl, llegó yo. David no se impuso como un dictador, como que bueno, llegué yo, el Señor me ungió y aquí mando yo. Miren qué manera de David de conducirse. Él, una vez que conoce la triste situación, el final desgarrador de Saúl y sus hijos, él consulta al Señor y le dice: Señor, voy a subir a Judá, ¿subo? Y el Señor le dice: sí, sube. Ok, y ahora le pregunta: ¿y a dónde quieres que suba? Miren qué manera de sujetarse David a la voz de Dios. Y Jehová le responde a Hebrón, y allí se queda instalado por 7 años y medio. Y esos años allí fueron de preparación para él y para sus hombres, porque fíjense que Abner toma a uno de los hijos que quedó vivo de Saúl y emprende entonces o continúa con la orden, con el mandato de Saúl. Y entonces aquí nosotros podemos deducir, oye, pero entonces Abner no estaba apegándose al plan de Dios. Le fue oposición tremendamente a David. Pero qué manera, y es cuando nosotros analizamos, qué manera David, o sea, qué manera de él esperar el tiempo, cuántos años habían pasado ya que él había sido ungido por Samuel. Y él no llegó al trono de una vez. Antes siguió como un humilde pastor. Llegó a ser el escudero del rey Saúl. Estuvo al servicio de Saúl. Peleó las batallas que le tocaban pelear a Saúl. Y después fue objeto de persecución de Saúl. Y la unción de Dios allí, fortaleciendo. La vida de David es tan amplia. La palabra de Dios nos
nos detalla bastantes situaciones por las cuales él tuvo que atravesar. Y ya entonces en este capítulo ya David se estrena ya entonces como padre, pues una vez que él está ubicado en Hebrón, le nacen varios hijos de las distintas mujeres que él había tomado. Pues dice que el primogénito de David fue Admón, quien fue hijo de Ahinoam jezreelita, y el segundo fue Kiliab, que fue hijo con Abigail, la que había sido la mujer de Nabal, el del Carmel. Nos dice entonces que el tercer hijo fue Absalón. Recordemos que este muchacho Absalón tuvo una particularidad que nos detallará más adelante la palabra de Dios en cuanto a su apariencia física. Nos habla de que fue hombre que no tenía tacha desde la muñera hasta su pie. En él no había tacha, era un galanazo, para decirlo como así en la actualidad. Quien había nacido de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Entonces aquí nos dice entonces la palabra de Dios que el cuarto hijo había sido Adonías, hijo de Agit, y el quinto Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David, y estos le nacieron en Hebrón. Aquí estamos contando 6 hijos de 6 mujeres diferentes. Tenemos entonces que ya la familia de David se multiplicaba y esto le daba entonces más respeto ante su gobierno. Abner se une a David una vez que ya él se haya prácticamente acorralado, ya no hay vuelta atrás. El ejército de David cada día que pasa se va fortaleciendo más. Dios le está dando la permisión, le está dando ya el tiempo de él llegar a gobernar por total el territorio de Israel, y él decide entonces unirse a David. Ya como la guerra entre la casa de Saúl y la de David entonces ya Abner se había esforzado, él se esforzaba por la casa de Saúl, pero ya la suerte estaba echada. Y había tenido Saúl una concubina. Aquí nos hace un paréntesis sobre esta situación que hizo Abner. Y esta mujer se llamaba Rispa, hija de Aja. Y el hijo de Saúl, quien estaba allí, Isboset. Nosotros podemos ver entonces acá con lo que estamos leyendo de la palabra de Dios que Isboset lo tenía allí Abner como un personaje político, pero en realidad el que estaba detrás de todo esto y del poder era Abner. Y Isboset le molestó en gran manera que Abner haya tomado a aquella mujer que había sido concubina de su padre. Y le dice: ¿por qué te has allegado a la concubina de mi padre? Lo sintió una falta de respeto hacia su señor. Y por supuesto, eso hacía entender el hambre de poder que tenía Abner también. Y él se enoja y le responde a Isboset. Le dice: es que yo soy cabeza de perro que me pertenezca a Judá. ¿O es que yo he hecho misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David? Y tú me haces hoy cargo del pecado por esta mujer. Miren esto, esta confrontación que tuvieron ellos, el hijo de Saúl, hacia Abner. Y le dice a Abner: así haga Dios a Abner, y aún le añada: así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Trasladándose entonces el reino de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Recordemos que esta expresión desde Dan hasta Berseba implicaba de cabo a cabo, de extremo a extremo, todo el territorio que compone el reino de Israel. Y le dice entonces, Abner le envió mensajeros. Una vez que se confronta esta discusión con Isboset, fíjense, ya las relaciones estaban bastante sensibles, y vuelvo y digo, Abner era un hombre bastante astuto y buscaba bastante la solidez en su poder político.
él decide entonces enviarle mensajeros a David y le dice de quién es la tierra y que le dijesen, haz pacto conmigo y yo aquí en mi mano haré contigo volver a ti todo Israel. De verdad que la personalidad de Abner era, no sé, era un poquito astuto y de verdad que no me parecía que era un hombre de confianza. Sin embargo, David le respondió, está bien, voy a hacer pacto contigo. Una cosa sí te voy a pedir, y es que tú me traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando tú vengas a verme. Pues te recuerdo que yo di la dote de ella, a Saúl por 100 prepucios de los filisteos, que en realidad él le llevó 200, pero en su humildad y en su sencillez, David le recuerda este acontecimiento por el cual Mical tenía la obligación de permanecer al lado de David. Y entonces David le envió mensajeros a Isboset, el hijo de Saúl, y le dice, mira, restitúyeme a mi mujer Mical. Yo la desposé, acuérdate, por 100 prepucios de los filisteos. Y entonces Isboset envió a buscarla, se la quitó a su marido, quien se llamaba Paltiel, que era hijo de Lais. Y esta es una escena bastante triste, ¿verdad? Y bastante... Es que si ya ella había sido dada, miren la manera de actuar de Saúl, ya ella había sido dada a David, él había pagado su dote, y Saúl, en medio de la soberbia y de la maldad, pues la entregó a otro hombre, igual como había hecho con la primera mujer, con Merab. Y el marido, cuando fueron a quitársela, él se fue detrás, llorándola, hasta casi los límites de Judá. Y Abner le dijo, anda, vuélvete. Y él se volvió. Le tenían respeto a Abner, yo creo que le tenían miedo, porque a Abner no le temblaba la mano para cometer con quien se le atravesara. Así que Abner entonces agarró y habló hacia los ancianos de Israel y le dijo, mire, hace tiempo ya que procurabas que David fuese rey sobre vosotros. Así que bueno, ahora es el tiempo, háganlo. Porque bueno, Jehová ha hablado a David diciendo que por la mano de David, su siervo, él iba a librar a todo Israel de los enemigos filisteos. Así que esto empezó a promocionarlo. Es decir, Abner era un extraordinario agente político. Él se movía de acuerdo a sus intereses. Ya él se había dado cuenta que luchar contra la casa de David era imposible, porque cada día David se iba fortaleciendo más. Las relaciones con Isboset, el hijo de Saúl, no estaban en la mejor etapa. Así que él sacó sus cuentas y le convino más entonces hacer las paces con David y adherirse al gobierno de David. Y comienza entonces la publicidad de Abner hacia los ancianos de Israel y hacia el resto de las tribus, animándoles entonces a que se dejaran gobernar por David, porque Jehová ya había dado cuenta de que sería David quien libraría a Israel de la mano de los filisteos. Y entonces Abner empezó a darle la publicidad por toda Israel y por toda la casa de Benjamín. Qué tremendo este hombre, ¿eh? Y entonces Abner llegó a David allí donde estaba ubicado en Hebrón. Y con Abner llegaron 20 hombres, y David pues le hizo un gran banquete a él y todos los que habían ido con él. Y Abner le dijo a David, mira, yo me voy a levantar y me voy a ir y voy a juntarme a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto. Y bueno, tú reines así como lo deseas, pues tu corazón. Entonces David, de una manera pacífica, despidió a Abner. Ellos hicieron un convite, hicieron su comida, compartió con Abner y con aquellos 20 hombres y llegaron a ese tratado de paz. Ya Abner estaba preparando al pueblo para dejarse gobernar por David, porque a través de David, pues Dios le daría a ellos la victoria sobre sus enemigos, los filisteos. Y resulta que los siervos de David y de Joab venían del campo y ellos traían un gran botín. Pero Abner pues no estaba con David ya en Hebrón, porque ya él se había despedido y se había ido para su camino. Y resulta que Joab y todo el ejército que estaba con él le fueron y le dieron aviso
que Abner, el hijo de Ner, había ido a hablar con el rey David y él le había despedido en paz. Miren, como siempre hay esos informantes que, aunque, vuelvo y repito, aunque no habían redes sociales, con qué rapidez se difundían las noticias. Y entonces Joab llegó hasta el rey y le dijo: ¿qué has hecho? Y aquí Abner vino a ti. ¿Y por qué pues tú lo dejaste que él se fuese? ¿Por qué? Recordemos el dolor que tenía Joab, porque Abner fue el que mató a su hermano Asael. Y David le dice: mira, tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte, le dice Joab, le dice a David, y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Con esto le está haciendo referencia a que Abner era un hombre bastante astuto, bastante sagaz. Y esto le molestó a Joab, y él salió de la presencia de David, y él envió mensajeros tras Abner para que lo hicieran volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. ¿Por qué Joab actúa sin que David lo supiera? Bueno, porque David estaba dispuesto a seguir trabajando en beneficio de todo el pueblo y no le importaba quién estuviese trabajando con él al lado. Sencillamente quería la paz y la armonía para que el pueblo de Israel avanzara. No le importaba. De verdad que David no era un hombre, podemos decir con toda plenitud, que no era un hombre rencoroso, que no era un hombre que tenía maldad en su corazón. Y todo esto Joab lo organizó para vengarse de Abner sin el consentimiento de David. David estaba inocente de lo que ya había tramado Joab. Y resulta entonces que Abner volvió a Hebrón y Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de su hermano Asael, lo hirió tan bien como hizo Abner a Asael, por la quinta costilla. Y allí quedó muerto entonces el general del ejército de Saúl. Cuando David se enteró de esto, inmediatamente expresó: yo soy inocente de esto y mi reino no es culpable de esto delante de Jehová para siempre, que de la sangre de Abner yo no tengo culpa de esto. En él no estaba el ejecutar venganza. En él no estaba el manchar su reino con estos actos de venganza que opacaran la brillantez con la cual Dios lo estaba haciendo ascender al poder. Y entonces pronuncia esta maldición sobre Joab y le dice: caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la cabeza de la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni en quien tenga falta de pan. Emite David entonces esta maldición para así dar el testimonio ante sus súbditos que él nunca aprobaría una acción así. Y el que había hecho esto pues tenía que ser castigado pues por la mano de Dios, no por la de él. Entonces Joab y Abisai su hermano mataron allí a Abner, pues por la sencilla razón que Abner había dado muerte a Asael, el hermano de ellos, en la batalla que ellos habían iniciado en Gabaón. Y no solamente David emite esta maldición sobre Joab, sino que también hace duelo delante del pueblo por la muerte de Abner. Y David le dice a Joab y a todo el pueblo que estaba allí con él: rasgó su vestido y se ciñó de cilicio. Él hizo duelo delante de Abner, y el rey David estaba allí detrás del féretro, lamentando la pérdida de este hombre, y lo sepultaron precisamente en Hebrón. Y alzó el rey su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también el pueblo por la muerte de este general del ejército. Y endechó el rey al mismo Abner y decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas,
ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los hombres. De esta manera y con estas expresiones, pues David despide a este hombre de guerra, y todo el pueblo pues se conmovió y lloró sobre él. Entonces todo el pueblo vino pues para persuadir a David que comiera antes que acabara el día, pero David había jurado diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol yo comiera pan o comiera otra cosa, pues demostrando así a la presencia del pueblo, ante los ojos del pueblo, que en él había dolor por esta pérdida y no había consentido en la muerte de este general. Y de verdad que es para meditar, y uno dice, pero ni siquiera hace mención la Biblia que David haya endechado por la muerte de su sobrino Asael, quien había sido muerto por mano de Abner. ¿Verdad que esto a veces a uno como que lo hace pensar? ¿Y esto por qué? ¿Por qué David tuvo esta actitud? Si bien diríamos, bueno, pero él mató a su sobrino, lo mató de una manera y así quedó. Sin embargo, aquí vemos a David sufriendo la pérdida de este general del soldado, general del ejército de Saúl. Y entonces todo el pueblo, cuando escuchó a David decir esto, entendió aquel día que el rey no había organizado la muerte de Abner, el hijo de Ner. El pueblo entendió que en el corazón de David no había maldad hacia la casa de Saúl, no había ese deseo de venganza. Su corazón estaba limpio, no había hacia él la dirección de raer, de destruir todo lo que evocara el nombre de Saúl. Y entonces el rey también le dijo a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Miren qué concepto, qué manera tenía David de honrar a aquellos a quien le habían hecho daño. Yo soy débil, le dice David, aunque ungido rey, estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Y sella entonces su discurso con esta triste expresión: es duro manejar estos muchachos. Son sus sobrinos, pero tienen un temperamento y una manera que él no haga, a lo que él no le agrada. Entonces podemos decir de corazón que David se ha mantenido ante tantas dificultades y adversidades sostenido por la gracia de Dios, aferrados al plan de Dios. David estuvo aferrado al plan de Dios siempre, no en su razonamiento humano, no en su querer. Miren qué manera de David saber esperar con paciencia el momento oportuno en que Dios le haría subir al trono. Y uno dice, bueno, pero después de recibir la unción, que haya atravesado por tantas dificultades, es como que un contraste, ¿verdad? Y meditando en esto, de verdad que me vino este himno, porque fue la gracia de Dios quien lo sostuvo, quien lo perfiló como ese valiente, como ese hombre que aún en medio de sus debilidades, porque las tuvo, pero el Señor lo sostuvo. Y el Señor sigue dando testimonio hoy en día del corazón de este siervo, a tal punto de que cuando David deseó en su corazón edificarle casa a Jehová, Jehová le prometió a él casa por la eternidad. Entonces esto que se enseña a través de la palabra de Dios en la vida de David, pues nos da mucho en qué meditar y mucho en qué aprender. Bueno, ya vamos entonces a seguir con el capítulo 4 de este libro. Vamos a escuchar atentamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le descoyuntaron, y fue atemorizado todo Israel. Y tenía el hijo de Saúl 2 varones,
los cuales eran capitanes de compañía. El nombre de uno era Baana y el del otro Rechab, hijos de Rimón, beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era contada con Benjamín. Estos beerotitas se habían huido a Gitaim y habían sido peregrinos allí hasta entonces. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, de edad de 5 años, que cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán vino de Jezreel, tomóle su ama y huyó, y como iba huyendo con celeridad, echó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, beerotita, Chab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo en su cámara la siesta. Entonces entraron ellos en medio de la casa en hábito de mercaderes de grano y le hirieron en la quinta costilla. Escapáronse luego Rechab y Baana su hermano, pues como entraron en la casa, estando él en su cámara de dormir, lo hirieron y mataron y cortaronle la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche camino de la campiña. Y trajeron la cabeza de Isboset al rey David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su simiente. Y David respondió a Rechab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, beerotita, y díjoles: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando Huro me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl es muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no tengo yo de demandar su sangre de nuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David mandó a los mancebos, y ellos los mataron, y cortáronse las manos y los pies, y colgaron sobre el estanque en Hebrón. Y luego tomaron la cabeza de Isboset, y enterráronla en el sepulcro de Abner. Bueno, ya con esto, miren este capítulo, el capítulo 4 de Segunda de Samuel, nos presenta un personaje bastante conocido, pero que queremos, más adelante vamos a ir detallando sobre la vida de él. En este capítulo nos revela que cuando Isboset escuchó la triste noticia que Abner había sido muerto allá en Hebrón, donde estaba reinando David, esto le causó que sus manos se debilitaran, se sintió totalmente desarmado y fue atemorizado todo Israel, que estaba siendo gobernado por Isboset. Y entonces el hijo de Saúl, él tenía 2 hombres, miren lo que nos detalla la palabra de Dios, que eran capitanes de bandas de merodeadores. Y el nombre de uno era Baana y el otro era Recab, estos hijos de Rimón, beerotitas, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también pues contado con Benjamín. Y los beerotitas habían huido de allí a Gitaim y moraban allí como forasteros, pues hasta el día de hoy, nos dice la palabra. Y Jonatán, aquí hace un paréntesis y entra en escena Jonatán, el hijo de Saúl. Él tenía un hijo que era lisiado de los pies. Él nos echa la historia para atrás. Él contaba con la edad de 5 años cuando llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Y entonces la nodriza, la mujer que lo cuidaba, al escuchar esto, lo tomó al niño de 5 años y huyó. Y mientras ella iba huyendo tan aprisa, se le cayó el niño y él quedó cojo. Y el nombre de este niño pues era Mefiboset, quien era entonces nieto
del rey Saúl. Aquí entonces la historia nos da un detalle que más adelante vamos a ir desarrollando un poco más sobre la historia de Mefiboseth. Se hizo muy conocido este personaje cuando sale ese canto, ¿verdad? Que más adelante, cuando nos toque la historia, pues lo vamos a escuchar. Y vuelve otra vez a contarnos el escritor que los hijos de estos hombres, de Rimón, Beerotita y Recab, ellos fueron y entraron así al mediodía, cuando después, ¿verdad? Cuando él estaba descansando la siesta. Podemos decir, bueno, había almorzado y había tomado su descanso Isboset. Y resulta que la portera de la casa había estado limpiando el trigo y se durmió. Y entonces así estos hombres entraron y se introdujeron allí en la casa. Y cuando ellos entraron en la casa, que Isboset estaba durmiendo sobre su cama allí, ellos tomaron y lo mataron, le cortaron la cabeza, lo mataron. Imagínense ustedes qué terrible manera de matar a alguien, ¿verdad? Esa persona estaba indefensa, ni siquiera se dio cuenta cuando murió. Y de esa manera ellos toman la justicia por sus manos, actuando de una manera despiadada. Y ellos van y le llevan la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Miren esto, una vez que hicieron este crimen, se fueron rumbo a Hebrón para congraciarse con David. Qué triste. Estoy segura que estos hombres no habían escuchado la noticia cuando aquella amalecita le había llevado la corona y el brazalete de Saúl y le había dicho que Saúl había muerto, que él lo había ayudado y que ya estaban sus enemigos muertos. De seguro que estos hombres no escucharon cuando a David le trajo la noticia a este hombre y cómo mandó inmediatamente a matar a este hombre que le había dado esa terrible noticia. Y ellos entonces se van hasta donde está David y le muestran la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, y le dice, mira, aquí está, ¿ves? Aquí está el que procuraba matarte. Jehová hoy ha vengado a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Ay, colocaron ellos cuchillo a su garganta. Y David le respondió a Recab y a su hermano. Y le dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Es Jehová quien ha redimido mi alma, no son tus manos. Y le dice que cuando y le hace alusión, por eso le digo, estos hombres no habían escuchado cuando el amalecita le dijo que había matado a Saúl y le llevó pruebas, le llevó su corona y su brazalete. Cuando uno le dio nuevas diciendo de aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Le hace David el recordatorio de lo que había sucedido cuando él recibió la triste noticia de la muerte de Saúl, y le da entonces la sentencia a estos hombres y le dice, cuánto más a los hombres malos que mataron a un hombre justo en su cama y sobre su cama. Ay, ahora no te voy yo a demandar la sangre de tus manos que han quitado de la tierra. Y entonces inmediatamente David ordenó a sus servidores que los mataran, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego ellos tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro donde también estaba Abner en Hebrón. De verdad que estas historias son bastante fuertes, llenas de intriga, de maldad, de venganza, de cuánta cosa, ¿verdad? Que esto es santo Dios. Imagínense todo lo que aconteció en el reinado, y esto es parte de lo que nos narra la palabra de Dios, es parte, porque imagínense cuántos acontecimientos sucedieron en 40 años de reinado de Saúl, en 40 años de reinado de David, cuántas cosas, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos relata estas situaciones para recordarnos cuán vulnerable es el hombre
orientado a lo malo también. Ellos pensaban que David los iba a adherir a su reino y les iba a felicitar porque habían dado muerte al hijo de Saúl. Y no fue así. Y por eso la palabra de Dios nos dice que David fue conforme al corazón de Dios. David esperaba en Dios siempre. La gracia de Dios sostuvo a este varón y lo mantuvo con un corazón íntegro. ¿Lleno de debilidades? Sí, las tuvo, claro que sí, pero se fortaleció en Dios, en la esperanza de Dios, porque sabía que Dios era quien peleaba su batalla y no él. Y entonces él no iba a favorecer a aquellos que habían dado una muerte tan terrible a estos hombres que sabía que tenía que ser Dios quien lidiara con ellos, no él patrocinar estas cosas que no son agradables a los ojos de Dios.